El legado de una figura icónica es una construcción delicada. Se edifica sobre el talento, el trabajo y la percepción pública. Pero debajo de esa estructura monumental yacen siempre las complejidades de la vida real, las relaciones humanas, las ambiciones y los conflictos silenciados. Hoy, esa estructura, la del venerado Roberto Gómez Bolaños, enfrenta un cataclismo. Una nueva serie biográfica actúa como el epicentro y sus ondas de choque están desenterrando una versión de la historia mucho más oscura y contenciosa de lo que la narrativa oficial jamás nos permitió conocer. Este no es un simple recuento de chismes, es un análisis forense de cómo se reescribe la historia ante nuestros ojos y cómo las figuras que creíamos conocer se transforman en complejos enigmas. El escudo de la ficción y la invitación a la duda. Toda producción de esta naturaleza comienza con un ritual, una placa de texto que aparece fugazmente en pantalla, advirtiendo que la obra está inspirada en hechos reales y que se han incorporado elementos de ficción por necesidades dramáticas. Legalmente es un blindaje necesario contra posibles litigios, pero narrativamente es una declaración de intenciones, es una invitación a dudar, a preguntarse qué partes son el eco de la verdad y qué partes son el relleno conveniente para conectar los puntos. La serie sobre Chespirito utiliza este escudo de manera magistral. Al declarar su naturaleza híbrida, se otorga a sí misma la licencia para explorar las zonas grises, los rumores persistentes y las verdades incómodas que una biografía autorizada jamás nos permitió conocer. Este no es un simple recuento de chismes, es un análisis forense de cómo se reescribe la historia ante nuestros ojos y cómo las figuras que creíamos conocer se transforman en complejos enigmas. El patrón de poder y relaciones. Antes de convertirse en la pareja oficial y definitiva de Roberto Gómez Bolaños, la trayectoria sentimental de Florinda Meza dentro del entorno de producción es presentada como un factor clave. La serie no se limita a mencionarlo, sino que lo expone como un posible patrón de conducta. Primero, el vínculo con Carlos Villagrán, Kiko, una relación que, según múltiples testimonios a lo largo de los años, ocurrió mientras él estaba casado. Este hecho, de ser cierto, trasciende simplemente el romance para convertirse en una dinámica compleja dentro de un grupo profesional cerrado, donde las lealtades y las tensiones se magnificaban. Después, la relación con Enrique Segoviano, el director del programa, un hombre en una posición de poder e influencia directa sobre el elenco. La narrativa sugiere que este vínculo llegó a un nivel de seriedad tal que existió un compromiso matrimonial. Analizando este patrón, no desde el juicio moral, sino desde una perspectiva estratégica y psicológica, surgen preguntas inevitables. ¿Eran estas relaciones un reflejo de una mujer joven, navegando una industria dominada por hombres, utilizando los mecanismos a su alcance para asegurar su posición? ¿O eran simplemente las consecuencias de una convivencia profesional intensa, donde los lazos afectivos se desdibujaban con los laborales? La serie deja la interpretación abierta, pero la implicación es clara. Florinda Meza no era una participante pasiva en el juego del poder y la influencia. El sacrificio del genio y la sombra de la duda. El punto de inflexión en la vida de Roberto Gómez Bolaños fue su decisión de dejar a su esposa durante décadas, Graciela Fernández, y a sus 6 hijos para iniciar una vida con Florinda Meza. La serie aborda este hecho no como un romance idílico, sino como una fractura trascendental. Es aquí donde la psicología del propio Chespirito entra en juego. En entrevistas posteriores, él mismo declararía que Florinda fue lo mejor que le pasó en la vida, un premio superior a la fama y al dinero. ¿Era esta una declaración de amor genuino? ¿O era también una forma de autojustificación? La mente humana a menudo idealiza aquello por lo que ha sacrificado todo para validar una decisión que tuvo un costo personal y familiar inmenso. La narrativa de la serie parece inclinarse hacia la segunda posibilidad. Pinta un cuadro donde la influencia de Florinda no solo fue romántica, sino totalizante. La contraposición es brutal. La imagen de la primera esposa, Graciela, quien lo acompañó en los años de lucha y escasez, frente a Florinda que llega para disfrutar de la gomanza, el éxito y el control. El espectáculo público del control. Quizás la evidencia más perturbadora no reside en la ficción de la serie, sino en el archivo público. Múltiples entrevistas de los últimos años de vida de Roberto Gómez Bolaños muestran un patrón de comportamiento por parte de Florinda Meza
que muchos espectadores calificaron de controlador. El fenómeno era tan consistente que se volvió predecible. Un reportero hacía una pregunta a Chespirito. Él, con su característico ritmo pausado para pensar, se tomaba un momento antes de responder. Y en ese breve silencio, la voz de Florinda intervenía, contestando por él, corrigiéndolo o redirigiendo la conversación. No era una ayuda sutil, era una interrupción constante. Un acto que muchos interpretaron como una anulación de la voluntad de su esposo en público. Este comportamiento tuvo tal impacto en la cultura popular que se volvió un referente. La anécdota narrada en el material de origen sobre cómo la actitud de la esposa de otro famoso fue inmediatamente comparada con la de Doña Florinda es la prueba irrefutable de que esta percepción no fue un hecho aislado, sino un fenómeno masivo y observado por millones. A esto se suman los testimonios de un trato áspero, de gritos y de escenas de tensión en lugares públicos. Y por si fuera poco, la acusación más grave, lanzada por Carlos Villagrán, la de un supuesto maltrato físico. Una afirmación explosiva y no comprobada, pero que añade una capa de oscuridad a un patrón de control psicológico y verbal que sí fue presenciado públicamente. La batalla por la narrativa y el silencio elocuente. Ante el estreno de la serie, la reacción de Florinda Meza ha sido una contraofensiva mediática. Su comunicado no es solo una corrección de datos, como la escena de Chespirito saltando una barda. Es un intento desesperado por preservar la narrativa oficial, la del genio intocable y el amor puro, un relato que ahora se ve amenazado. Pero el elemento más fascinante de esta batalla es el silencio elocuente de los hijos de Roberto Gómez Bolaños, particularmente el de su hijo, Roberto Gómez Fernández, quien irónicamente es uno de los productores detrás de esta polémica serie. ¿Qué significa que un hijo produzca una obra que retrate a su madrastra de una forma tan controversial? Es una paradoja que sugiere un conflicto interno profundo y no resuelto. Su participación legitima la serie, le da un sello de aprobación familiar, mientras que su silencio público evita una confrontación directa. Es una jugada estratégica que permite que la historia se cuente sin que él tenga que ser el mensajero de las malas noticias. Lo que estamos vivenciando va más allá de un simple programa de televisión. Estamos asistiendo en tiempo real a la deconstrucción de un mito. La imagen cándida del Chavo del Ocho y su vecindad ha sido permanentemente manchada por las complejidades y las sombras de sus creadores. La percepción de Chespirito ya no puede ser vista como una simple historia de éxito y comedia. Se ha transformado en una tragedia griega moderna, un complejo estudio de casos sobre la fama, el poder, el amor, la obsesión y las dolorosas verdades que se esconden detrás de la sonrisa del payaso. La pregunta ya no es ¿cuál es la verdad? La pregunta ahora es si alguna vez podremos volver a ver a esos personajes icónicos sin pensar en el drama turbulento que se desarrollaba cuando las cámaras dejaban de grabar. La historia oficial ha muerto, y de sus cenizas emerge un relato mucho más humano, imperfecto y por lo tanto infinitamente más fascinante.